Buenos días a los jóvenes del quinto cuatrimestre de la licenciatura en Contaduría Pública. Bienvenidos a la Universidad Maya y a su clase número 4 de Derecho Civil 1, hoy domingo 7 de marzo de 2021. Espero que se encuentren todos bien, con sus amables familias, y vamos a dar inicio a la clase donde vamos a analizar los puntos más importantes de las unidades 19, 20, 21, 22, 23 y 24 en esta cuarta semana. Se les recuerda que la próxima semana, quinta, es la última del módulo. Tendremos el domingo el examen final. Desde las 8 de la mañana que empieza nuestra clase, va a estar ya a su disposición el examen final, para que puedan responderlo durante todo el transcurso del día. El máximo de tiempo para su entrega es ese mismo domingo 14 de marzo a las 23:59. Hay que entregar calificación al otro día, por lo que la actividad correspondiente a la quinta semana, que es el cuestionario con un valor de 25 puntos, va a estar a su disposición desde un día antes. Desde el sábado a las 8 de la mañana van a tener ustedes su disposición la quinta actividad, en este caso el quinto cuestionario, para que lo respondan ese mismo sábado, todos el sábado, o bien también el domingo. Se está dando un día más, pero por anticipado, para que no se les cumplan sus exámenes que van a tener con sus actividades el domingo. Así solo el domingo, en lo que respecta a mi materia, se abocarían a contestar el examen, porque ya desde un día antes ya tienen su actividad ya contestada. En este caso, profesional. Por lo tanto, tomen nota, desde el sábado 13 de marzo, a las 8 de la mañana, ya va a estar su actividad para contestar en la plataforma, juntamente con su síntesis que semanalmente subo. Es un extracto de todo lo básico de las unidades que se tratan en esa semana para que contesten. Si no pueden el sábado, bueno, pues tienen el domingo para contestar la actividad. Pero tanto el examen como la actividad cierran el domingo a las 23:59. Ya a partir del primer minuto del lunes, ya debe estar la calificación final completa de cada uno de ustedes para que coordinación pueda hacer el trámite correspondiente. Les agradecería que tomen nota de ello. ¿Qué van a estudiar para el examen final? El material que vimos en la tercera y cuarta semana. Lo que se va a la clase de la quinta clase, la última clase, pues eso es lo que va a estar solamente en el cuestión. Estudien lo que se vio en la tercera y cuarta semana. Eso viene en el examen. Pero la quinta semana es solo para el cuestionario. Bueno, continuamos entonces con la clase de hoy. Vamos a ver en la unidad 19 ya, otro atributo de la personalidad. Ya habíamos visto en la clase anterior cuáles son los atributos de la personalidad. Vimos persona física, persona jurídica, o sea, la persona moral y sus atributos. La diferencia era el atributo de lo que es el estado civil. Solo competía a lo que es la persona física. Vamos a partir de este atributo de la persona física, el estado civil de las personas. Bueno, el estado civil
es la situación de las personas físicas determinada por sus relaciones de familia, provenientes del matrimonio o del parentesco, que establece ciertos derechos y deberes. Repito, el estado civil es la situación de las personas físicas que es determinada por sus relaciones de familia provenientes del matrimonio o del parentesco, que establece ciertos derechos y deberes. Esta es la definición del estado civil. Es una situación que tienen las personas físicas. Vamos a ver qué conceptos hay en cuanto a los distintos ordenamientos jurídicos que existen. Bien, como pueden ustedes ver, en México hay nada más dos estados civiles, el soltero y el casado. Cuando una persona se divorcia, vuelve a quedar en estado de soltería, o sea, como estaba antes de casarse. El, la cuestión del divorcio civil, cuando se crea en la época de don Benito Juárez, el registro civil, don Benito Juárez, cuando entre las acciones o funciones que realizaba el clero que le correspondían al Estado, entre esas estuvo precisamente la cuestión civil, porque pues el clero manejaba los bautismos, los matrimonios, los entierros, todo eso era controlado por ellos, lógicamente religioso. Pero al crearse la figura del registro civil, todas esas funciones pasaron a manos de autoridad ya no eclesiástica. En este caso, estamos hablando de instituciones de registro civil, que también vamos a ver en clase. Bueno, cuando una persona queda viuda, regresa también a su marido. Cuando si no eres casado, Benito Juárez, cuando creó el matrimonio civil, cuando se instituyó la figura del registro civil, como un contrato civil, donde las partes, al disolverse el contrato, quedan nuevamente en la actitud de volverse a casar si quieren, porque ya se disuelve. Eso hablando del siglo XIX, de mediados del siglo XIX, cuando estaban en plena guerra de reforma. Determinados ordenamientos jurídicos pueden hacer distinciones del estado civil de manera diferente. Por ejemplo, determinadas culturas no reconocen el derecho al divorcio, mientras que otras consideran incluso formas intermedias de finalización del matrimonio, como por ejemplo la separación matrimonial. Del mismo modo, en determinados países se contemplan distintas formas de matrimonio, tales como el matrimonio entre personas del mismo sexo, que es algo en pleno siglo XXI, ya está. Es algo que incluso aquí en Quintana Roo ya se dan este tipo de matrimonios, o bien otra forma de matrimonios en otras culturas está la poligamia, lo que lleva a distintos matices del estado civil de las personas. El estado civil está integrado por una serie de hechos y actos de tal manera importantes y además trascendentales en la vida de las personas que la ley los toma en consideración de una manera cuidadosa para formar con ellos, por decirlo así, la historia jurídica de la persona. Generalmente los estados llevan un registro público con los datos personales básicos de los ciudadanos, entre los que se incluye su estado civil. A este registro se le denomina el registro civil. ¿Cuáles son los estados civiles que podemos ver en algunos países? Aunque las distinciones del estado civil de una persona pueden ser variables de un país a otro, la enumeración de estados civiles más habitual es la siguiente. Por ejemplo, el soltero, soltera, casado, casada,
unión libre o unión de hecho, separado o separada, divorciado o divorciada, viudo o viuda. Bueno, ¿cómo está regulado en los países estas figuras? Por ejemplo, en Colombia hay dos estados civiles, como está México. Es el soltero o la soltera y el casado o la casada. En Colombia, la unión marital de hecho, es la unión, vamos a decir, ha sido reconocida recientemente por la Corte Suprema de Justicia como un tercer estado civil. ¿Qué pasa en Chile? En el país chileno, eh, el jurista Manuel Somarriba define el estado civil de un individuo en la sociedad que deriva principalmente de sus relaciones de familia y que lo habilita para ejercer derechos y contraer obligaciones civiles. Pero en Chile hay 6 estados civiles. Tenemos el casado o la casada, separado, separada judicialmente, divorciado o divorciada, el viudo o la viuda, el soltero o la soltera, y el convivente civil, diciendo prácticamente parecido a lo que es la unión libre. En España, la madre patria, el estado civil en España se percibe como situaciones permanentes o relativamente estables que determinan las cualidades de la persona y predeterminan la capacidad de obrar del individuo. Según su legislación civil, los actos concernientes al estado civil de las personas se harán constar en el registro destinado a este efecto. El registro del estado civil comprenderá las inscripciones o las anotaciones de nacimientos, matrimonios, emancipaciones, reconocimientos y legitimaciones, de funciones, naturalizaciones y vecindad, y estará a cargo de los jueces municipales u otros funcionarios del orden civil en España y los agentes consulares o diplomáticos en el extranjero. Y esto menciona que en el Código Civil Español deben constar todo esto en el registro civil. Ejemplo de estado civil en este país que estamos mencionando, España, está lo que es en cuanto a el matrimonio y la filiación. Tenemos al soltero y a la soltera, el casado y la casada, el viudo o la viuda, divorciado o divorciada. También arte juega un papel preponderante la edad, ya sea mayor o menor de edad, la incapacitación judicialmente declarada, y la nacionalidad y la vecindad civil. El estado civil determina la capacidad de obrar del individuo y está limitada por la edad o bien la incapacidad. Por eso cuando vimos capacidad de goce, capacidad de ejercicio, la clase pasada, la capacidad de goce es la cuestión idónea que tiene una persona para ser titular de sus derechos subjetivos. Y la capacidad de ejercicio es poder ejercer esos derechos que tienes, tu capacidad de goce. Hay personas que sí tienen la capacidad de goce, pero no de ejercicio, porque por alguna circunstancia están limitados su ejercicio. Les comentaba el ejemplo de una persona que se le condenó, bueno, se le suspenden sus derechos políticos, vamos a decir, no puede ni votar, ni ser votado, etcétera, etcétera. Esa es una limitación a la capacidad de ejercicio. Sí tiene sus derechos, pero están suspendidos, están limitados por una declaración judicial, derivado de una sentencia penal condenatoria. En México, en los Estados Unidos mexicanos, hay solo los dos estados civiles que les mencioné, que es el soltero o la soltera, y el casado o la casada. En Uruguay hay 7 estados civiles: soltero, soltera, casado, casada, divorciado, divorciada, viudo o viuda, hijo o hija natural, hijo o hija legítima y padre y madre.
Así se procede en estos estados civiles. En Venezuela hay 4 estados civiles: soltero, soltera, casado, casada, divorciado, divorciada, y viudo o viuda. Bueno, ¿y cuáles son las fuentes o de dónde nace el estado civil de las personas? Ya vimos la definición que se debe entender por estado civil, pero ¿dónde nace? ¿De dónde viene? ¿Cómo se origina? Bueno, ¿cuáles son esas fuentes del estado civil de las personas? Consisten en las partidas, o sea, en los documentos de nacimiento, matrimonio y defunción expedidos por los oficiales del registro civil, el servicio público que fuera creado en julio de 1884, pero eh, no en México. O sea, fue creado, estamos hablando aquí de Venezuela, fue posterior México, desde 1859 ya tenía su registro civil con el licenciado Benito Juárez. Estamos hablando del 28 de julio de 1859, en plena guerra de reforma, se creó la ley del registro civil, la ley orgánica del registro civil, en México. Y si no pierden de vista este año, 1859. ¿Cómo se comprueba el estado civil de las personas en México? El estado civil solo se comprueba con las constancias relativas del registro civil. Ningún otro documento ni medio de prueba es admisible para comprobarlo, salvo los casos expresamente exceptuados por la ley. Vamos a ver otra figura relacionada con la cuestión del estado civil de las personas. No pierdan de vista, es la posesión de estado. Así como ustedes pueden poseer algo, pero no son los dueños, también así pueden poseer ustedes un derecho civil sobre el Estado. Es una posesión de Estado. Tienes ese derecho, posees el derecho, pero no eres el titular. Por ejemplo, una persona que no está registrada en el registro civil, pues bueno, tiene la posesión de Estado de hijo. Pero una vez que lo registra, pues bueno, es otra cosa. Pero por eso es lo que, como manera de introducción, les doy este ejemplo para que puedan entender qué es la posesión de Estado. O sea, tu Estado que tienes, es tu hijo, padre, madre, etcétera, por X circunstancia, la ley, que no, un trámite que no se ha llevado a cabo, no se ha podido concretar para regularizar la situación, pero eso no te impide a que puedas poseer ese derecho respecto del estado civil que te está sustentando. Por lo tanto, tienes la posesión de estado. Miren, la palabra posesión es la imagen del derecho. Esta implica que quien posee es aquel que aparece como titular de un derecho o de un atributo debido a que se dé, o sea, a que se dé, o sea, que se dé esta circunstancia. Goza de las ventajas y soporta los deberes que normalmente goza o soporta el titular del derecho o atributo correspondiente. Por lo tanto, la posesión de Estado es el goce de un derecho sobre un estado civil, de un estado civil determinado, ya vimos que pueden ser varios, que resulta de una serie de hechos que en su conjunto demuestran las relaciones de filiación o de parentesco que se pretende. Por otro lado, existen los elementos de la posesión de Estado en la afiliación matrimonial y en la extramatrimonial, los cuales son aquellos hechos que crean la apariencia de que una persona tiene un estado determinado, ya sea de la posesión de estado de hijo, de cónyuge, o la maternidad y la paternidad. Eso, como dice esta definición, son aquellos hechos que crean la apariencia que una persona tiene en un estado civil determinado. Hijo, padre, madre, etcétera, etcétera, la apariencia. Son los hechos. Sustenta como hijo, pero no está registrado para que con ese documento acredite la filiación. O sea, que
es por ejemplo que este muchacho es mi hijo, no se ha hecho, pero incluso tiene un nombre, usa los apellidos del papá y de la mamá, como si ya estuviera registrado. Es una posesión de Estado. Por otro lado, a ver, ya vimos, estando la posesión de Estado constituida por un conjunto de elementos de hecho, la prueba es evidentemente libre, o sea, mediante cualquier medio de prueba que sea admitido por la ley, puedes acreditar tu posesión de Estado. Entonces, luego retomamos el ejemplo de hijo. No estoy registrado, pero bueno, ellos son mis padres biológicos, se podría demostrar. ¿A qué me refiero? ¿Cómo acreditan la posesión de Estado? O sea, que efectivamente, o sea, no estoy registrado, pero ¿cómo demuestras que efectivamente tú te sientes con derecho a poseer ese derecho, vamos a decir, civil de hijo, esa posesión de Estado de hijo? Como dicen aquí, siempre lo puedes probar por medios que no sean contrarios a la ley. Nos dan otro concepto también, pero prácticamente versa sobre lo mismo. La posesión de Estado es un conjunto de circunstancias de hecho que poseen valor de derecho en relación con el estado civil de las personas. La posesión implica, ante todo, una situación de hecho. Empleada la palabra en su sentido más amplio, puede decirse que posee quien aparece como titular, sea lo o no lo sea, de un derecho o de un atributo, debido a que se dé hecho, de ese hecho, goza las ventajas y soporta los deberes que normalmente goza o soporta el titular del derecho o atributo correspondiente. Por eso se dice que la posesión es la imagen del derecho. En consecuencia, la posesión de Estado es la apariencia de ser titular o tener un estado civil determinado y consiste en gozar de hecho de las ventajas inherentes a dicho estado, así como en soportar los deberes que de él vayan a derivar. Frecuentemente, aunque no siempre, el derecho atribuye importantes consecuencias jurídicas a la posesión de Estado sin exigir al poseedor la prueba de que él es el verdadero titular del derecho o el atributo. Está poseído por él, entre otras por las siguientes razones. Primero, porque generalmente el poseedor es también el verdadero titular del derecho o del atributo. De modo que al proteger al simple poseedor de ordinario, se protege al verdadero titular con la ventaja adicional de no exigirle la prueba de la titularidad de su derecho o atributo. E inciso B, porque salvo en ciertos casos excepcionales, el principio del respeto del orden constituido y el interés de la paz social exigen que los individuos no modifiquen una situación existente sin intervención de la autoridad competente para decidir acerca de la legitimidad o la ilegitimidad de la misma. C, porque es necesario en cierta medida proteger a los terceros que, confiados en la apariencia, han establecido relaciones con el poseedor en la creencia de que es el verdadero titular del derecho o del atributo. Aunque todos los estados pueden ser poseídos, la única posesión de estado produce consecuencias jurídicas importantes, es la posesión de los estados familiares. O sea, posesión de estado familiar. O sea, tú vas a poseer un estado X, pero ese estado X está dentro del grupo de los estados familiares. Por tal razón, solo trataremos de la posesión de Estado en el sentido restringido, o sea, de la posesión de los estados familiares. Hablando de derecho familiar. En consecuencia, la posesión de Estado es el goce de un derecho sobre un estado civil X. Un estado civil determinado. Entonces, hijo, padre, madre, cónyuge, etcétera, etcétera. Que resulta
de una serie de hechos que en su conjunto demuestran las relaciones de filiación o parentesco que se pretenden. ¿Y cuáles son los elementos de Estado en la filiación matrimonial y en la extramatrimonial? Se llaman elementos de la posesión de Estado a todos aquellos hechos que crean la apariencia de que una persona tiene un estado determinado. Los elementos de la posesión de estado de hijo. La posesión de estado del hijo se establece por la existencia suficiente de hechos que indiquen normalmente la relación de filiación y parentesco de un individuo con las personas que se señalan como sus progenitores, como sus padres, y a la familia a la que dice pertenecer. Los principales entre estos hechos son, primero, el nombre, que se conocía en Roma como el nomen, nomen, el nombre, que la persona haya usado el apellido de quien pretende tener por padre o madre. Tenemos también el trato, que se conoce en la figura humana como el tractatus, que es que los padres le hayan dispensado el trato de hijo y él a su vez los haya tratado como padre y madre. También tenemos lo que es la fama, o sea, la reputación, que haya sido reconocido como hijo de tales personas por la familia o por la sociedad. Los amigos, los vecinos, saben que es su hijo, de X pareja, vamos a decir, pero no lo han registrado, tiene la posesión del estado de hijo. Bueno, pero saben que son sus padres y una cuestión legal, civil, que no se ha sentado, se ha registrado, pero eso no le quita que tenga la fama o la reputación de que es hijo de tal. Las funciones que desempeña la posesión de Estado en forma general. ¿Cuáles son las funciones? La posesión de Estado produce sus principales efectos en materia de prueba de titularidad de los estados civiles. Los estados cuya posesión produce mayores efectos son los estados de cónyuge y la posesión de estado de hijo. Repito, los estados cuya posesión produce mayores efectos son los estados de cónyuge y el estado de hijo. ¿Y qué función desempeña la posesión de estado de cónyuge? Convalida las irregularidades de forma que pudieran existir en el documento del matrimonio. Número dos, aunque en principio la única prueba válida del matrimonio es la copia certificada del acta de su celebración, la posesión de Estado permite a los cónyuges solicitar al juez competente que declare la existencia del matrimonio cuando concurran las siguientes circunstancias. Primero, que haya indicios de que por dolo o culpa del funcionario respectivo no se ha inscrito el acta de matrimonio en el registro correspondiente. Número dos, que se presente prueba auténtica de la publicación o la fijación del cartel de matrimonio, salvo en los casos en que la ley dispensa de ese requisito, y que exista prueba plena de posesión de Estado conforme. La posesión de Estado de cónyuge, unida a otras condiciones, sirve para aprobar el matrimonio a falta del acta respectiva. Y la posesión de Estado de cónyuge es una de las pruebas que pueden hacerse valer en juicio para obtener una prueba supletoria de lo que es la partida, o sea, el documento del matrimonio, en los casos previstos en la legislación civil correspondiente. ¿Y cuáles son las funciones que desempeña la posesión de Estado de hijo? Primero, constituye una de las pruebas tanto de la maternidad como de la paternidad. Tiene relevancia especial para establecer judicialmente la filiación en los casos de conflicto de filiación. Es condición adicional en el reconocimiento que se haga de un hijo muerto para que dicho reconocimiento produzca uno de sus efectos, ya que la ley
trata de evitar que alguien reconozca falsamente como hijo a una persona fallecida, únicamente con el fin o el afán, el objetivo de tomar su herencia. Por eso es también importante esta función. La posesión de Estado suple la necesidad del consentimiento del cónyuge y de sus descendientes si los hubiere, cuando se reconoce un hijo mayor de edad que hubiere fallecido. Cuando no existe conformidad entre la partida de nacimiento y la posesión de Estado, se puede reclamar una filiación distinta de la que se atribuye o de la que atribuye el documento de nacimiento. Y la posesión de Estado previa va a conferir al progenitor que reconozca al hijo concebido y nacido fuera de matrimonio con posterioridad al otro progenitor el ejercicio compartido de la patria potestad del hijo menor no emancipado. Y en la filiación matrimonial y en la extramatrimonial, bueno, en la matrimonial tenemos el nombre. Por quien reclama tal estado ha usado constantemente el apellido de quien pretende por padre o madre, sin que exista objeción alguna por parte de estas personas. Tenemos el trato y tenemos la fama, ya vimos. Y del aspecto extramatrimonial, igual trato como la fama, no es necesario el nombre, el matrimonio, solo el trato y la fama sí se aplica. Bueno, la mujer casada podrá usar el apellido del marido. Este derecho subsiste aún después de la disolución del matrimonio por causa de muerte, mientras no contraiga nuevas nupcias. La negativa de la mujer casada a usar el apellido del marido no se considerará en ningún caso como falta a los deberes que la ley impone por efecto del matrimonio. ¿Y cuáles son los caracteres de la posesión de Estado? Bueno, el Código Civil disponía que al definir la posesión de Estado como una prueba de filiación legítima, la posesión de Estado debía ser continua, igual como en materia de los bienes. La posesión es legítima cuando es continua, o sea, siempre, cuando una persona en su posesión de Estado de hijo, siempre se ha ostentado así. O sea, tiene que ser continua esa posesión. Al señalar los elementos de la posesión de Estado, el mismo código disponía que el apellido del padre debía haberse usado siempre y que la sociedad haya reconocido constantemente. De ello se deducía que la posesión de Estado debía ser continua y constante. Una reforma del Código Civil eliminaron el adjetivo femenino continua y el adverbio constantemente. Entonces ahora puede la posesión de Estado no ser continua porque pueden constituirla hechos pasajeros, aislados, intermitentes y episódicos. Opinamos la respuesta es negativa por cuanto la ley haya borrado el adjetivo femenino continua. Ya habíamos mencionado el nomen, el nombre, el tractatus, o sea, el trato y la fama de suyo deben de ser duraderos, deben ser por siempre, prolongados en el tiempo y no nada más esporádicos. Por ello, no aislados, ni repentinos, ni tampoco de corta duración. El nombre, el nomen, como se mencionó anteriormente, como medio de identificación debe ser permanente y habitualmente usado. El trato es una relación de proceder y cuidado no ocasional, sino más bien es estable, y la fama es la opinión común en el ambiente social que no se adquiere por consecutivos comportamientos de igual naturaleza. La posesión de Estado, para esta posesión de Estado, como prueba de la filiación, pues de la filiación es la relación que hay filial con la familia, en este caso. Sus elementos, el nomen, o sea, el nombre, el tractatus y la fama,
son elementos que requieren cierta permanencia, que prohíben tomar en consideración hechos aislados para caracterizar en particular el tratatus, o sea, el trato. Lógicamente, la persona que sustente como un Estado civil, que tenga la concepción de Estado, pues tiene que tener un trato con relación, y no solo con la sociedad, sino con la familia a la cual dice pertenecer. La posesión de Estado supone un comportamiento cercano a la rutina, sea algo común, porque los actos que la constituyen son comportamientos de reducida escala, pero cuyo sentido se desprende de su repetición prolongada en el tiempo, formándose hábitos o costumbres de familia. Pero este carácter habitual no necesariamente está vinculado a la vida en común. Un hijo puede gozar de posesión de Estado, de hijo matrimonial, aun cuando se encuentre bajo la guarda de uno de los cónyuges en razón de una separación de cuerpos con mutuo consentimiento, o la posesión de Estado de un hijo extramatrimonial respecto de su padre, aun cuando quien lo ha cuidado y lo ha mantenido es su madre y ésta no cohabita con el padre del hijo. Estas son circunstancias respecto a esta figura. Y por analogía con el derecho de bienes, se ha sostenido que la posesión de Estado debe de carecer de vicio, es decir, tiene que ser pacífica y no equívoca. O sea, alguien que sustente como hijo que no lo es, pues ahí primero es un vicio, si es de manera deliberada. Y segundo, que no debe ser equívoca. O sea, yo puedo tener la creencia que el señor tal y la señora X son mis padres, yo estoy equivocado, no son y me ostento como hijo de él. Entonces, ahí hay un error en la posesión de Estado. Este criterio ha sido apoyado en el propósito de evitar posesiones de Estado aparentes y engañosas. Por ello, tal vez el legislador prefirió eliminar el carácter de continuidad en los hechos y sustituirlo por hechos que indiquen normalmente las relaciones de filiación, o sea, con la familia, puesto que para ser normal se requiere que los hechos sean pacíficos y no equívocos. Si la posesión de Estado es una prueba, para hacerlo requiere que sea establecida. La prueba por la posesión de Estado requiere que se pruebe la posesión de Estado. Eso no es más que afirmar que para que la posesión de Estado pueda ser utilizada como prueba, ella misma debe ser probada. Estando la posesión de Estado constituida por un conjunto de elementos de hecho, la prueba es evidentemente libre, o sea, mediante cualquier medio de prueba que sea admitido por la ley. Si se acredita la posesión de Estado, te va a servir para acreditar después un hecho del Estado civil, porque viene siendo, si lo ven, cuando se regula ese derecho, en el caso, piensen en el ejemplo que hemos estado manejando de la posesión de Estado de hijo, porque no lo han registrado. Pero el muchacho sabe que el señor tal es su papá, la señora tal es su mamá, sabe que pertenece a la familia, él tiene incluso un nombre, sustenta con los apellidos, pero no está registrado. Entonces tiene la posesión de Estado de hijo. Es una posesión de Estado, vamos a decir, real, y ahí la que me menciona que quitaron la palabra constantemente, pero sí mantiene ese trato filial con sus progenitores, con su familia, y así se ostenta ante la sociedad. Pero ¿qué pasa una vez que lo registra? Pues ya no hay problema. ¿Cómo demuestra su filiación, su parentesco? Pues con el acta de nacimiento de sus padres ya lo registraron. A eso me refiero. ¿Y cómo podría, en un caso dado, si el muchacho ya tiene más de 18 años y hay que promover a un juzgado porque se pueda lograr
del registro civil. El registro civil hasta los 18 años. Si después de los 18, pues ya empieza un procedimiento especial para que se pueda registrar a la persona. Ofreces como prueba precisamente tu posesión de Estado que has tenido, para que demuestre que efectivamente siempre has poseído ese derecho de ser el Estado civil de la filiación de hijo. Y yo la había registrado, pues ya no tienes problema, porque ya tienes tu acto de nacimiento. Pero mientras, ¿cómo demuestras que eres hijo de los señores? O también ellos, ¿cómo demuestran que tú eres su hijo? Legalmente, pues con el acta. Pero si no hay el acta, porque no lo han registrado, ¿qué pasa ahí? Entonces, a eso ¿hay alguna pregunta hasta aquí de lo que es el estado civil de las personas? Veo que en México solo hay dos. Estamos analizando la figura de posesión de Estado. ¿Sí? Bueno, Todo bien, profe. todo bien, todo claro. Bueno, para que vean, digo, a lo mejor eso no lo conocía. Ustedes bueno, ya habrán escuchado hablar del Estado civil, soltero, casado. Pero esa cuestión de posesión de Estado no lo habían escuchado, pero sí tengan en cuenta. En el caso de que pues, también como vimos posesión de estado de cónyuge, efectivamente la persona no tiene cómo acreditar que es pareja del otro, pero muchas veces la pareja puede ser las presenta como mi esposo, como nuestra esposa, que no están casados, pero tampoco les quieren decir, bien, les presento a mi concubina o les presento a mi amacia, porque son términos legales que sabemos que significan, pero en el medio social como que suenan y resuenan y no suenan en cuanto a la palabra. Entonces, otras personas que no están casadas dicen, te presento a mi señor, o no decir alguna hijos. Si no dicen mi esposa, mi señora, o mi pareja, pero no, es raro decir, mire, le presento a mi concubina, le presento a mi amacia, por amacia por la relación de amacia, que es la relación no libre. Y el concubinato, pues lógicamente nace de una relación de unión libre que con el tiempo se va conformando, va teniendo ya una estructura, nacen los hijos, ya se va, por así decirlo, formalizando los hechos, y al concubinato le tiene reconocido también derechos en el civil, la figura del concubinato. Bueno, tenemos aquí, siempre hablando de la posesión de Estado, ¿cuál es la importancia jurídica y formas de hacer valer la posesión de Estado? Tenemos primera que la posesión de Estado, el hijo, cuando falta el acta de nacimiento. Tiene importancia jurídica porque se establece la filiación, o sea, la maternidad y la paternidad. Se hace valer a través de un juicio ordinario de inserción de partidas. También tenemos la afiliación extramatrimonial. Si reconoció el padre, es importante porque establece la paternidad. Si reconoció la madre, es importante porque establece la maternidad. Si una de las dos filiaciones no fue establecida con antelación, deberá hacerse a través de un juicio de reconocimiento. Después tenemos la segunda importancia, que es la importancia de la posesión de Estado para reclamar otro Estado distinto. Nos sirve para rectificar el error que existe, se hace a través de un juicio de rectificación, probando la posesión de Estado de la cual goza. Se prueba a través de un juicio de rectificación. La tercera importancia es el reconocimiento a un hijo fallecido. Será importante para reconocer a un hijo fallecido cuando se demuestra que en vida hubo posesión de Estado.
sea, no lo registraron, se murió, pero yo quiero acreditar que efectivamente fue mi hijo. Ya no lo vas a registrar, pero sí puedes acreditar efectivamente que hubo posesión de Estado, que tu hijo siempre sustentó como hijo tuyo y de tu esposa. Se prueba a través de un juicio de reconocimiento o de un juicio de inserción. Si hubo posesión de Estado en vida, no hace falta pedir permiso al cónyuge o a los descendientes. La cuarta importancia jurídica de la posesión de Estado y la forma de hacer valer el matrimonio. Es importante demostrar la posesión de Estado para poder exigir derechos y deberes que se originan del matrimonio. Se hace valer a través de un juicio de rectificación. Hasta aquí llegamos en lo que es la cuestión de la posesión de Estado. Esta otra figura que es la acción de Estado. Hay una materia en Derecho, una carrera de Derecho que se llama elementos del proceso, que estamos hablando del proceso civil. Una acción va a definir prácticamente ese instrumento que tiene una persona para hacer valer un derecho que fue violado. Por ejemplo, si te privan de tu casa, bueno, hay una acción reivindicatoria, que se llama reivindicatoria, para que tú puedas recuperar. Entonces, que rey es cosa, rey, vindicatoria, recuperar la cosa, es una acción. Y hay cada tipo de acción según sea tu afectación, no es la misma. O sea, no vas a usar para recuperar la posesión una acción reivindicatoria, tiene que ser la acción plenaria de posesión. Entonces, eso es en materia civil en cuanto a bienes, ¿sí? Pero en este que estamos hablando, nada más para explicarles qué es la palabra acción. Acción es un instrumento legal donde tú vas a reclamar en juicio tal cosa por un derecho que fue violado, derecho civil. Se llaman acciones de Estado a las acciones que tienen por objeto obtener un pronunciamiento sobre el estado civil de una persona que puede ser el propio actor o un tercero. La amplitud de este concepto depende, pues, de la amplitud con que se entienda el concepto de estado civil. Pero normalmente, cuando se habla de acciones del Estado, se toma la expresión estado civil en su sentido restringido, o sea, como el conjunto de condiciones o cualidades jurídicamente relevantes de una persona relativas a su posición frente a una familia determinada. En consecuencia, normalmente cuando se habla de acciones de Estado, solo se tienen presentes, como ya vimos, los estados familiares. Otra vez, estamos hablando de cuestión de familia. Estamos inmersos en lo que es el derecho familiar en este tema, se debería hacer. ¿Y cuáles son las características de las acciones de Estado? Primero, son indisponibles. Aunque las acciones de Estado son de orden público, están fuera del tráfico comercial o voluntario de las personas titulares. En este sentido, la voluntad privada no puede crear, modificar, reglamentar, transmitir ni extinguir las acciones de Estado. Número dos, estas acciones poseen titularidad, o sea, tienen un titular. Son ejercidas únicamente por sus titulares. El legislador establece quién las va a ejercer. O sea, esas acciones de Estado. Poseen personalidad, solo están facultados para intentarlas, o sea, para ejercerlas, los propios interesados y no otras personas. Y número cuatro, son intransmisibles, no son susceptibles de transmisión por causa de muerte. Se extingue la acción por muerte del titular. ¿Y cómo se clasifica las acciones de Estado? Tenemos primero las acciones que se llaman constitutivas. Tienden a lograr un pronunciamiento que haga nacer o desaparecer un estado civil anterior, pero desde la fecha de la sentencia. Y estas se dividen en dos, las constitutivas propiamente dichas y las supresivas o destructivas de Estado.
Ya tenemos menos de un minuto, viene el corte. Ya sabe Antonio, Luis y Julisa, nos volvemos inmediatamente a conectar para continuar con la clase. Son las 9 de la mañana de hoy domingo, 7 de marzo de 2021. Regresamos después del corte. Muchas gracias.